presencia de su Santo Espíritu. Y su letra nos dice de la siguiente manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ahora bien, agarre este punto, quizás se le olvide todo el mensaje, pero si usted se va a su casa y dice de qué predicó el hermano, y recuerde esto, el evangelio, el verdadero evangelio se fundamenta en la persona de Jesucristo. Quizás olvide todo el mensaje, pero si recuerda esto, usted vino para llevarse algo de este lugar. El verdadero evangelio se fundamenta en la persona de Jesucristo. Cuando yo estaba escribiendo, amado hermano, estudiando la palabra, y me fui a orar y le dije: Señor, ¿qué quieres que ponga aquí? Yo dije: el verdadero evangelio se fundamenta en una sola cosa. Pero el Espíritu me dijo: no, una cosa es algo, y Cristo no es algo, Cristo es alguien. Entonces me fui y cambié. Dije: el verdadero evangelio se fundamenta en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la esencia del evangelio. Nosotros tenemos que saber eso, amado hermano, que Jesucristo es el centro del evangelio, es la esencia. La esencia es algo que se extrae de algo y es lo mejor. Ahora bien, si nosotros sabemos que Jesucristo es el fundamento del evangelio, a Él debemos de estar conscientes que estamos sirviendo a Jesucristo, y por Él nosotros vivimos y tenemos derecho a algo que se llama vida eterna. La fuerte si se la va a dar. Si hablamos de que tenemos que encontrar el camino, dice la Escritura que Cristo es el camino. Y si hablamos de que tenemos que encontrar la verdad, dice la palabra del Señor que Cristo es la verdad. Y si tenemos que encontrar la vida eterna, Cristo es la vida eterna. Entonces Cristo es el fundamento del evangelio, porque no hay otro camino, no hay otra verdad, y no tenemos vida eterna en nadie más, solamente en Cristo Jesús. Cristo es el camino para viajar hacia arriba, allá donde hay un lugar preparado para todo aquel que quiera. Y nosotros tenemos derecho cuando venimos a Él. El verdadero evangelio causa arrepentimiento. El arrepentimiento es una actitud del alma, ejecutado por el corazón, causado por ¿quién? Por la presencia de Dios. El Señor habla fuertemente al alma, dice: todas las almas son mías, todas me pertenecen, pero el alma que pecare, esa morirá. Entonces el arrepentimiento es una actitud del alma, ejecutado por el corazón, causado por una sola razón: la presencia de Dios. Y vamos a ver a Jesucristo visitando a un varón llamado Zaqueo. Lucas capítulo 19 verso 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Solo bastó la presencia de Jesucristo en la casa de Zaqueo para que este hombre tomara una actitud del alma y el corazón le dice: tienes que hacer esto. Zaqueo, amado hermano, guiado por el Espíritu, sintió en su corazón que había obrado mal en todo su caminar.
Su pasado no era agradable, pero la presencia de Jesucristo causó el arrepentimiento en la vida de Zaqueo. Y quizás el Señor no abrió su boca, no le dijo a Zaqueo, la Biblia no registra que le dijo, tienes que arrepentir. No, solo bastó la presencia de Jesús para causar un arrepentimiento en la vida del hombre y de la mujer. Zaqueo, puesto en pie, dijo, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver 4 veces. Las palabras de Jesús, verso 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y usted y yo somos unos. Estábamos perdidos a causa del pecado, pero Jesús nos encontró. A través de su gracia nos da la salvación, y nosotros tenemos que aprovechar ese regalo maravilloso de parte de Dios. Alguien dijo por ahí que la salvación es tan cara que solo se obtiene gratis. ¿Le cobraron a usted para venir aquí? ¿Verdad que no? Y se va a ir lleno de la presencia de Dios. En una discoteca le cobran y le dan su coscorrón también, y ese se lo dan gratis. Pero aquí nosotros hemos venido a buscar algo que se llama salvación, y la encontramos gratis. Y es tan cara que no podemos pagar el precio, pero Cristo Jesús dijo, no, yo voy al rescate por ellos, voy a buscar lo que se había perdido y voy a pagarlo con mi propia vida, voy a derramar mi sangre por todos ellos. El centro del evangelio, la esencia del evangelio se llama Jesucristo. Debemos de tenerlo muy en claro. Ahora, ¿a cuántos de nosotros el Señor nos está pidiendo, amado hermano, de que tenemos que tener un arrepentimiento así como Zaqueo? Porque puede ser que más de algunos estemos viniendo a la casa de Dios, pero todavía no hemos tenido esa actitud del alma que nos lleve a tener ese arrepentimiento genuino y permanecer en la presencia de Dios. Qué silencio, eso me gusta. Bendito Dios. El verdadero evangelio activa la fe, tu fe. Porque cuando nosotros, amado hermano, tenemos la mirada en Jesucristo, a través de la fe alcanzamos ¿qué? La salvación. La salvación no es, amado hermano, algo que se consigue así por así. No, es por la gracia de Dios, por medio de la fe. Ahora bien, cuando hablamos de que el verdadero evangelio activa tu fe, estamos diciendo que algo tiene que hacer Dios en nuestra vida. Nosotros venimos por nuestro milagro, pero quiero decirle en esta noche que el milagro más grande que podemos llevarlo se llama salvación. Porque igual vamos a morir. Aunque el Señor nos sane de una enfermedad, igual nos va a tocar. La vida eterna solo se consigue muriendo aquí y un día resucitar para vivir para siempre. Siempre nos vamos a morir. Y no vivamos preocupados, amado hermano, porque la muerte anda cerca. Ayer se murió un vecino, no sé qué va, anda cerca, me anda cerca. No se preocupe por eso. Ni la busque, va a llegar solita. Preocúpese por permanecer, por perdurar en el camino del Señor y tener la salvación asegurada. Ahora, yo veo a este personaje, Marcos capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud,
Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Verso 47 dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Para empezar, Bartimeo estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, y él se da cuenta que Jesús está pasando por ahí, por la multitud de las personas que iban, y él pregunta qué es lo que está sucediendo, quién es el que va por aquí. Y su fe se activa. Quizás el poder de Dios tocó su fe y le dijo: hoy vas a recibir tu milagro. Entonces Bartimeo comenzó a dar voces y a decir, cuando le dijeron que era Jesús, dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas personas hoy en día están clamando a gritos, pidiendo que cambie su vida? Y la única forma, quizás no se han dado cuenta, que puede cambiar, se llama Jesucristo. ¿Cuántas personas están clamando, porque no quieren vivir la vida que están viviendo, pero no quieren tomar una decisión, una actitud del alma, que se llama arrepentimiento? Bartimeo clamaba, y la palabra clamar significa pedir o requerir algo con vehemencia o con desesperación. Este hombre estaba desesperado. No veía, no podía ver las maravillas que existen en la tierra, la creación. No podía ver a Jesucristo cara a cara, porque en ese momento el Señor va pasando por ese lugar. Pero su fe se activó. Algo sucedió y su fe se activó. Y comenzó a gritar, a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. No sé a quién le esté diciendo hoy: ten confianza, levántate, porque te llama. ¿Cuántos de nosotros estuvimos así? Quizás no ciegos, amado hermano, literalmente, pero sí ciegos a través del pecado, y no podíamos ver las maravillas de Dios, no podíamos ver más allá de lo que nuestros ojos podían ver. Pero un día vino Jesucristo, y al igual que Bartimeo, los quitó la venda de nuestros ojos, y ahora podemos ver la gloria de Dios, ahora podemos ver las maravillas de Dios, ahora podemos experimentar el poder de Dios, ahora podemos ver cómo Dios actúa en nuestra vida y nos va llevando de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. El Señor tiene cosas grandes para ti, pero hay que tomar una decisión. Y la decisión que tomó Zaqueo lo llevó a que Jesús dijera las palabras que todos quisiéramos escuchar. De parte de la boca de Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Verso 50 dice, verso 50: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Note el detalle. Se levantó, arrojó su capa y vino a Jesús. Primero Jesús lo manda a llamar, y los que le llevan el mensaje le dijo: levántate, ten confianza, no temas, te llama. Y quien te llama no te engaña, como dicen por ahí. Jesús, amado hermano, sintió
en su corazón hacer ese milagro, porque había una gran multitud y tenía, amado hermano, que manifestar su poder para que la gente supiese quién era él en realidad. Bartimeo, respondió Jesús, verso 51, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Quiere decir que Bartimeo en el tiempo pasado ya veía, porque le dice: quiero recobrar la vista. Y no sé cuántos de nosotros, amado hermano, hemos estado en el camino del Señor y nos hemos apartado. Venimos, amado hermano, de un mundo de oscuridad y queremos volver allá. Yo quiero decirle en esta noche, aunque sea duro el camino, aunque pasemos por un desierto, permanezca, porque fiel es quien lo llamó. Y le tiene cosas grandes, no solamente en esta vida, sino allá en la eternidad. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Si usted no lo sabía, sépalo. Verso 52 dice: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y le seguía en el camino. Eso es lo que hace el Señor. Cuando nosotros venimos a Él, quita la venda de nuestros ojos. Ahora sí podemos ver la gloria de Dios. Y cuando recobramos esa visión, vemos las cosas diferentes. Ya nuestra vida tiene un cambio, amado hermano. Hay una nueva forma de pensar, hay una nueva forma de vestir, hay un cambio total en nuestra vida. Eso es lo que causa el Evangelio. Al activar tu fe, Dios va a hacer cosas nuevas. Cuando nosotros venimos a Cristo, amado hermano, hemos pasado de muerte a vida. Dice la palabra aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí emergen cosas nuevas. En nosotros tiene que haber un cambio. El verdadero evangelio no te condena. Para los que van anotando ahí, Juan capítulo 8, verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Como siempre, los fariseos querían agarrar a Jesús y sorprenderle. Sin embargo, él conocía la intención del corazón de ellos. Y esta mujer, amado hermano, representa algo en ese tiempo, algo desagradable contra Dios. Y al igual que en este tiempo. Pero pecado es pecado, y sin importar lo que hayamos hecho, pero lo que yo veo que ellos le llevan a esta mujer a Jesús para que Jesús la condenara. Entonces el Señor, dice la Escritura, que empezó a escribir en el suelo, y no registra la Biblia lo que escribía, pero él escribía con su dedo. Y mientras escribía, amado hermano, dice la Escritura en el verso 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y volvió a inclinarse, a escribir nuevamente. Mientras ellos estaban ahí acechando a la pobre mujer que había sido sorprendida y que la ley decía, amado hermano, que tenía que morir. La ley produce muerte, pero la gracia a través de Jesucristo produce vida, y vida eterna. Amén.
Santo es Dios. Verso 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, escuche bien, ni siquiera a ellos los condenó Jesús. Su conciencia los condenó, los acusó y les dijo. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Escuche bien, verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Le hace una pregunta. ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando todo el mundo te señala, cuando todo el mundo te condena, cuando todo el mundo te menosprecia, cuando todo el mundo dice que no vales nada, Jesús está para decirte: yo pagué un precio por ti. Y no importa si has pecado, si has fallado, dice la palabra que todo pecado le es perdonado al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Entonces, y todo el mundo te condena, y si todo el mundo te va a ver con menosprecio, dice Jesús: yo te di valor, y sabes que ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Hay un detalle ahí. El Señor nos perdona, pero no tenemos que vivir siempre haciendo lo mismo, como que si se convirtiera en un círculo vicioso, amado hermano. Tiene que haber un arrepentimiento genuino en la vida de todo cristiano. Tiene que haber algo nuevo. Tenemos que marcar nosotros la diferencia. Se tiene que reflejar que somos hijos de Dios. Fallarle vamos a fallar al Señor. A ver, levante la mano el que no le falla al Señor, el que no le falla. Es que si la levanta, amado hermano, estaríamos en problemas. Bueno, entonces quiere decir que a un ángel del cielo bajó. Todos le fallamos a Dios. De una u de otra forma le fallamos a Él, pero tiene que haber en nosotros, amado hermano, un arrepentimiento, un antes y un después de hoy. Nosotros tenemos que marcar la diferencia y decirle al Señor: yo sé que te he fallado, pero sé que tú me has perdonado y ahora vivo confiando en ti. Jesús le dijo a esa mujer: vete y no peques más, ni yo te condeno. El verdadero evangelio tiene que ver con la cruz. Y no es, amado hermano, que vamos a andar a una cruz colgada acá. No. Ya vamos a ver lo que significa la cruz. Porque la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, amado hermano, fue el precio por lo que nosotros valemos. Imagínese usted, el Hijo de Dios en una cruz para pagar el precio por nosotros. Siéntase importante. Siéntase, hermano, dichoso de parte de Dios. El verdadero evangelio tiene que ver con la cruz, es negación propia. En Mateo capítulo 16, verso 24 dice: entonces dijo Jesús a sus discípulos, el Señor en uno de sus sermones: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. A sus discípulos. En Marcos 8:34, el Señor dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese
a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero me encanta Lucas 9:23. Dice, y decía a todos, ¿verdad? A todos, como para que digan solo algunos, no, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo y tome su cruz, mire, cada día, y sígame. ¿Verdad que hay algo muy diferente? En un sermón le dice a sus discípulos, solamente a ellos. En otro sermón le dice a la gente y a sus discípulos. Y en el otro dice y decía a todos. Pero lo que me llama la atención es que dice cada día. ¿Qué significa eso? Tomar la cruz cada día significa ir por la vida, amado hermano, enfrentando las circunstancias, los problemas que a nosotros nos vayan a venir. Tomar la cruz cada día significa pagar un precio por causa del evangelio. El Señor dice, tomen la cruz cada día. Cada día es una lucha, amado hermano, diferente. Hoy luchamos contra algo, mañana vamos a luchar contra algo, pero ¿sabe qué? Lo importante es permanecer firme. Eso es llevar la cruz. No es, amado hermano, estar en una temporada cantando y alegre alabanzas al Señor y danzando y remolineando y después me enfrié. Eso no es tomar la cruz. Tomar la cruz es saber que en nuestro caminar van a haber días buenos y van a haber días malos. Pero ¿sabes algo, iglesia? Que Dios está en tus días buenos y va a estar en tus días malos. Porque hay una promesa, Él dijo, no te dejaré y no te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida, todos los días de tu vida, a su nombre. Tomar la cruz cada día significa decirle al Señor, estoy dispuesto. Aunque hay momentos que no puedo, pero el Señor te dice, no te preocupes, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Si nosotros vamos a la presencia del Señor y le decimos, Señor, no puedo continuar con mis fuerzas, no puedo, yo sabía que no podía con tu fuerza, es por eso que está escrito, en tu debilidad se perfecciona mi poder. Con tus fuerzas no puedes, pero con las mías vas a vencer. El evangelio es convicción. Y me encanta cuando veo en la escritura, amado hermano, aquellos personajes que crucificaron al Señor en la cruz del Calvario y luego estaban vigilando. Dice la escritura que lo vigilaban. El centurión lo vigilaba al Señor con sus soldados y de pronto lo sepultan y Él resucita. Después se les aparece a sus discípulos. Y se les aparece también a aquel hombre, aquel varón, cuando vio aquel momento, amado hermano, que la tierra, dice, tembló. Cuando él entregó su espíritu, dice que se puso oscuro y la tierra tembló y las piedras se partieron. Y aquel centurión dijo con convicción, ciertamente, este era el Hijo de Dios. El evangelio es convicción. Nosotros vivimos convencidos de que Jesucristo vive, porque hay en nosotros, amado hermano, un sentimiento. Nosotros sentimos la presencia de Dios. No le podemos ver, pero sí le podemos sentir. Y nosotros estamos convencidos por el Espíritu de que el Señor es real. Este centurión miró al Señor morir en la cruz del Calvario. Y este hombre estaba acostumbrado a ver multitudes de personas morir en una cruz, pero nunca la muerte de aquellos fue igual que la de Jesucristo.
Y llegó el momento en el que dijo, ciertamente este era el Hijo de Dios. Un centurión. Un centurión, en términos romanos, es un hombre que está a cargo de 100 soldados. Es un hombre que tiene un alto rango, amado hermano, que tiene poder. Y como le dije, en términos romanos significa que es un hombre que tiene a cargo una centuria, de ahí la palabra centurión. Este hombre, amado hermano, con ese poder había visto crucificar o había crucificado a multitudes de personas, pero jamás se imaginó que ese día iba a presenciar la crucifixión del Hijo de Dios. Y guiado por su instinto, solamente dijo estas palabras: ciertamente este era el Hijo de Dios. Eso causa el evangelio, arrepentimiento. Cuando nosotros venimos a Cristo, amado hermano, nosotros tenemos que vivir convencidos, sin dudar ni un momento, ni un instante, que estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios que es el centro de nuestra vida, que es el centro del evangelio, a un Dios que permanece fiel, a un Dios que te dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo y esto, Jehová te recogerá. Y a través de Jesucristo nosotros tenemos la entrada al reino de los cielos. Porque no existe otro camino, no existe. No existe otra verdad, no existe, amado hermano. Y la vida eterna solamente se consigue a través de Cristo Jesús. El verdadero evangelio es renunciar a todo. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su madre y a su padre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y por si no le ajustaba, dijo el Señor, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué le parece? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, o sea que Dios está por encima de todo lo que podemos ver. Si no aborrece a su hermano, a su hermana, mujer e hijos, no puede ser mi discípulo. No podemos seguir al Señor, no podemos tomar la cruz si hay alguien que nos está estorbando en nuestro camino. A veces hasta nuestras esposas no son estorbo para seguir a Jesucristo. Por eso es que el Señor dice: no se unan en yugo desigual. Porque si su esposa no es creyente, le va a decir: ¿por qué no te llevas la cama para la iglesia? Por eso el Señor dijo antes: no se unan en yugo desigual. Y digo esto porque si mi esposa me dice a mí: mire que voy a estar todo el día en la iglesia y te va a tocar hacer comida. Como yo tomé una hija de Dios por esposa, yo tengo que asumir la responsabilidad y cocinar para mí. Porque no nos unimos en yugo desigual. Yo sé que está en la casa de Dios haciendo lo que Dios le dice que tiene que hacer. Amén. Pero ¿qué sucede cuando el hombre es inconverso y la esposa es creyente, es cristiana, es hija de Dios? El hombre le dice: no, tienes que atenderme a mí. La iglesia puede esperar, la iglesia no se va a ir. He escuchado a muchos decirlo. Si nosotros tenemos la convicción
de que Jesucristo es el centro de nuestras vidas, que es el fundamento del Evangelio, y que el Señor nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. De eso se trata la cruz. Es negación propia. Hay que aborrecer aún hasta nuestra vida. Y no vaya a decir cómo odio la vida que tengo. No, no se trata de eso. Se trata de decir, voy a hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer. Y lo que Dios dice es: toma tu cruz cada día y sígueme, sin importar lo que pase. No que mi mamá viene de allá, de Estados Unidos, y tengo que estar, y su mamá ahí. Dios está por encima de él. No estoy diciendo que la aborrezca y que no la vuelva a visitar, no estoy diciendo eso. Pero Dios es primero. Dios es primero y Dios es primero. De eso se trata, tomar la cruz y aborrecer la vida. La vida que nosotros tenemos ni siquiera es nuestra, es prestada. Entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque dice el verso 27: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tomó el reto de venir a Cristo. Ahora ya conoce quién es Cristo. Ahora tiene que permanecer, pase lo que pase. ¿Y sabe cuál es nuestra fuerza? ¿Sabe dónde tomamos fuerza? ¿Dónde cobramos fuerza? Cuando nos damos cuenta que en Cristo nosotros somos más que vencedores, y que no tenemos otra opción, amado hermano. Pedro le dijo al Señor: Señor, qué dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Le quiso decir: el evangelio es muy difícil, Señor, porque las cosas que tú dices, aborrecer a mi propia familia y aún hasta mi propia vida, qué difícil es. Pero esa es la voluntad de Dios. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Este era un hombre muy rico que se llega a Jesús y le dice: Maestro bueno. El Señor le dice: ¿por qué me llama bueno si bueno solo hay uno? Dios. Pero él le pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor lo miró y le dijo: ¿los mandamientos guardas? Señor, eso lo hago desde mi juventud a la perfección. De nuevo lo vuelve a ver el Señor y le dice: una cosa te falta, una. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro conmigo en el cielo. Pero él se entristeció porque tenía mucho dinero y muchas posesiones. Entonces el Señor se volteó hacia la multitud y les dijo: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que aman a las riquezas. Jesús no dijo que los ricos no van a entrar al reino de Dios. Dijo claramente: a los que aman a las riquezas antes que a Dios. Y la Escritura dice que el Señor, mirándole, le amó. Aunque tenía mucho dinero, muchas riquezas, igualmente el Señor lo amó y le dijo: te falta esto.
Pero él entristecido se fue y renunció a la vida eterna. Todos sabemos que el dinero aquí se queda. Tu casa, por muy bonita que sea, aquí se va a quedar. A nadie he visto que han enterrado con el dinero, y aunque lo entierren, ¿para qué lo va a ocupar? Disfrute mientras pueda de las bendiciones que Dios le da. Porque hemos venido a Cristo y el Señor nos bendice. La palabra dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Entonces eso quiere decir que el Señor te va a bendecir. Pero que nadie te venda un evangelio en el sentido hipotético de la palabra, que nadie te venda un evangelio, amado hermano, de prosperidad. No. El Señor dice claramente: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Entonces nosotros tenemos que saber que el Señor está, amado hermano, llamando al arrepentimiento a través de su palabra. Sucedió con Zaqueo. Y este hombre rico no quiso tener esa actitud del alma. Amó más a las riquezas que a su vida. Y sabía que necesitaría vida eterna, porque él le dijo: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para heredarla? El Señor está preguntando hoy: ¿amas más a las riquezas que a Él? Quizás muchos se estén preguntando: ¿yo qué tengo que hacer? Solamente tenés que confesarlo, amado, con tu boca, que Jesús es el Señor, y serás salvo. Y permanecer, tomar tu cruz cada día, enfrentar las circunstancias de la vida. Santo es Dios. El verdadero evangelio se trata de Jesús. Se trata de Jesús diciéndote: yo estoy aquí y he venido para darte vida y para que la tengas en abundancia. La presencia de Jesús va a causar un efecto llamado arrepentimiento en tu vida. Y a partir de ese momento, nunca más tu vida será igual. Te lo digo porque el Señor lo hizo en mí. Y he podido ver las maravillas y los milagros de Dios en mi vida. Los he visto, no me lo han contado, yo lo he vivido. Antes pensaba que era una locura. Obviamente nunca dije Dios no existe, pero sí, amado hermano, había algo en mi corazón que se llamaba duda. Y yo decía: ¿será cierto lo que dicen esos cristianos? Se trata de Jesús. Es Jesús mostrándose como es y ofreciéndote salvación a través de la gracia. La gracia es algo que no podemos desaprovechar, porque por ello somos salvos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, es un don de Dios. La gracia por medio de la fe. Nosotros creímos y el Señor nos dice: yo estoy aquí para salvarte. Es Jesús diciéndote: ni yo te condeno. Cuando todo el mundo te condena, cuando todo el mundo te menosprecia, el Señor te dice: yo te doy valor. Hay un valor agregado de parte de Dios en su vida, sin importar cómo sea, sin importar en la condición que vivamos, sin importar si estamos viejitos, si estamos jóvenes. Hay un valor agregado de parte de Dios en tu vida. A Dios no le interesa si tú andas vestido con los trajes más caros. A Dios no le interesa si vives, amado hermano, humildemente. No le interesa eso. Dios le interesa tu vida, tu alma, sin importar la calidad de vida que tengamos. Es Jesús activando tu fe para que recibas tu milagro. Se trata de Jesús
diciéndote: tienes que tener un encuentro conmigo, tienes que saber el significado de la cruz. La cruz significa castigo, porque dice la Escritura que en esa cruz Él se llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el castigo que era para nosotros, Él lo llevó en la cruz del Calvario. Eso significa la cruz. Y el que no tome su cruz cada día y me sigue, dice el Señor, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Y tomar la cruz, insisto, es ir cada día por la vida enfrentando lo que se venga y permanecer en el camino del Señor hasta su venida. Póngase de pie, iglesia, en esta noche. Póngase de pie. Santo Dios. Yo creo que el Señor ha hablado a nuestras vidas hoy. El verdadero evangelio no es religión, insisto. No es religión. No significa que solo nosotros predicamos la verdad, porque la verdad está en la palabra de Dios. No es religión porque dice la Escritura que el evangelio es poder de Dios para salvación. No es religión porque la Escritura dice que el evangelio son buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Nosotros, amado hermano, tenemos ese privilegio de que Jesús, el Hijo de Dios, viniera a morir a la cruz del Calvario por nosotros, el Hijo de Dios, el unigénito, para que nosotros podamos tener la vida eterna. Merecíamos castigo, sin embargo Él pagó el precio por nosotros. Estábamos muertos y con su muerte en la cruz nos dio vida. Nuevamente nos reconcilió para con Dios y así tener derecho a la vida eterna. Estábamos perdidos y vino a buscarnos. Él dice en su palabra: vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna a través de Cristo Jesús. Cierre sus ojitos esta noche. Y quiero hacer un llamado en esta noche. Si hubiese alguna persona que diga: yo no sabía en qué se basaba el evangelio. El fundamento del evangelio es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Porque no hay salvación en ningún otro, solamente en Él. Solamente en Cristo. Y Él te está diciendo en esta noche: yo vine a provocar un cambio en tu vida. Yo vine para que tengas una actitud del alma, arrepentimiento, para causar en ti un efecto